Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual se titula Mayordomos de los últimos días. Y en esta semana que ya comenzamos tenemos un tema muy interesante. Este tema lleva por título Una virtud inagotable. Ya estamos dándonos cuenta de cuál es esa virtud. Muy bien, ¿estamos claros? Pues entonces vamos a recordar ahora el texto que estamos aprendiendo y para ello vamos a ir a la palabra de Dios para que juntos recordemos el texto que se encuentra ya en 1 Corintios, capítulo 13, verso 8. Es una parte del texto apenas. El amor nunca deja de ser. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por darnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, pedimos que nos guarde, quede con nosotros y que su buen espíritu pueda ayudarnos a comprender las palabras que hemos de estudiar esta hora. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Este apartado se lleva por título El fruto del amor. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo dio fruto el amor abnegado de Pablo en las circunstancias más difíciles? Muy bien, comúnmente el amor se manifiesta en circunstancias favorables y la mayor parte de personas no tiene problemas en manifestar esa clase de amor cuando las circunstancias son favorables. Pero ¿qué cuando las circunstancias no son tan favorables, como en el caso de Pablo? ¿Cómo dio fruto este amor en esas circunstancias aún más difíciles y penosas? Vamos a investigar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Filipenses, capítulo 1, verso 12 hasta el verso 14. Y ahí leemos de esta manera: Hermanos, sabed que lo que me ha sucedido ha contribuido más al progreso del Evangelio, de manera que se ha hecho público en todo el pretorio y entre los demás que me hallo en cadenas por Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor por mi prisión, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Lo tenemos? Es muy claro lo que dice la Biblia. Muy bien. El apóstol Pablo fue llevado a prisión. Y estando en prisión, la gente sabía que la condición de él estaba allí por causa de Jesús. Y algunos otros se animaban más al saber que Pablo estaba allí por amor de Jesús. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. En el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 2, el verso 15 hasta el verso 17 nos dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo, presentando a palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Al contrario, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me alegro y regocijo con todos vosotros. Así que el apóstol Pablo tenía amor por las personas y él manifestaba ese amor. Y él decía, aunque fuese derramado en libación o sacrificio por vosotros, me siento contento con ustedes. Esto es, él manifestaba ese amor hacia Jesús y hacia sus prójimos, aunque él fuera a ser llevado a prisión, aunque él estuviera en la cárcel, aunque él estuviera maltratado. Él tenía ese sentimiento de amor por los demás. ¿Nos damos cuenta?
en las circunstancias más adversas, más difíciles. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Los Hechos de los Apóstoles en la página 370 nos dice así: no por los discursos de Pablo, sino por sus prisiones, la atención de la corte imperial fue atraída al cristianismo en calidad de cautivo. Rompió las ligaduras que mantenían a muchas almas en la esclavitud del pecado. No solo esto, sino que, como Pablo declaró, muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Esto es, la influencia de Pablo no era tanto porque él predicaba demasiado, sino porque él había quedado en prisión por causa de Jesús. Y eso hizo que su caso fuera tan grande, el amor que él manifestaba aún en esas condiciones, y la corte imperial se interesó. Muchas personas que nunca hubiesen conocido a Pablo le conocieron por causa de estas situaciones. ¿Nos damos cuenta? Pero muchas personas que jamás hubieran escuchado de Jesús como el Redentor del mundo, lo hubiesen escuchado si Pablo no hubiera caído en prisión. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leer. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo y fe durante su largo e injusto encarcelamiento, eran un sermón continuo. Su espíritu, tan diferente del espíritu del mundo, testificaba que moraba en él un poder superior al terrenal. Y por su ejemplo, los cristianos fueron impelidos a defender con mayor energía la causa de cuyas labores públicas Pablo había sido retirado. Muy bien. Entonces, en prisión Pablo no se comportaba como cualquier prisionero, porque Pablo era cristiano. ¿Nos damos cuenta? Y entonces Pablo, al manifestar un espíritu diferente, las personas podían ver, y los cristianos, tomando ánimo de la experiencia de Pablo, predicaban más fuertemente el evangelio. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más, porque aún hay más. Así que leamos este siguiente párrafo. De esa manera, las cadenas del apóstol fueron influyentes a tal grado que cuando su poder y utilidad parecían haber terminado, y cuando según todas las apariencias menos podía hacer, juntó gavillas para Cristo en campos de los cuales parecía totalmente excluido. Eso es, por causa de esta experiencia que le estaba pasando y por el amor que él manifestaba hacia Jesús, hubo personas de las cuales él nunca hubiese llegado a predicarles porque no tendría la oportunidad, pero ahora, a través de este ejemplo, a través de esa experiencia, muchas personas estaban conociendo al Salvador. Muy bien, es muy interesante, ¿cierto? Pero vamos a continuar y entonces vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo podemos ser inspirados y fortalecidos mediante el valor de Pablo? Esto es, así como hemos leído esa historia, como los cristianos se fueron animados, ¿cómo nosotros podemos ser animados y fortalecidos mediante esta experiencia que tuvo el apóstol? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Y este se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Y allí vamos a leer el verso 5 hasta el verso 10. Y nos dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Y vosotros, vuestros siervos, y nosotros vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo.
La Biblia dice que el apóstol Pablo, aunque caía en situaciones desconcertantes y difíciles, no estaba en desesperación, según lo que leemos aquí. Tampoco no tenemos, decía él, no estamos descorazonados, pero siempre llevaban presente en su cuerpo la muerte de Cristo. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de 2 Corintios capítulo 11, y allí vamos a leer los versos 24 hasta el verso 28. Y ahí leemos de esta manera. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces naufragué. 1 noche y 1 día pasé a la deriva en alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo llevaba muchas cosas. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia? Dice que fue golpeado, fue apedreado, sufrió peligros de los que lo asaltaban, de los hermanos de la iglesia, de los falsos hermanos, de los judíos también. Estuvo naufragando y tenía un sinfín de situaciones, pero dice que lo que más le preocupaba era la preocupación por las iglesias. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? A veces cuando nosotros pasamos alguna dificultad, pensamos que es una dificultad, pero a veces esas dificultades no son por causa del Evangelio. Muchas veces son causa de nuestras malas decisiones o causa de que nosotros nos metimos en problemas. Pero el apóstol aún así estaba firme. Y vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 371 y nos dice de esta manera. La paciencia tiene sus victorias, lo mismo que el valor. Mediante la mansedumbre de las pruebas, tanto como por el arrojo en las empresas, pueden ganarse almas para Cristo. Los cristianos que demuestran paciencia y alegría bajo la desgracia y los sufrimientos, que arrostran aún la misma muerte con la paz y calma que otorga una fe inquebrantable, pueden realizar mucho más para el Evangelio que lo que habrían realizado en una vida larga de fiel labor. Entonces, cuando venga la adversidad, ¿cómo la manejas? ¿Cómo la enfrentas? Si tenemos a Jesús, la enfrentaremos como Pablo. Y si viene la muerte, ¿cómo enfrentamos la muerte? Muchas veces renegamos. Pero si tenemos nosotros el consuelo y la luz de Cristo, afrontaremos esto. Y nuestra experiencia, nuestra labor, valdrá mucho más que si nosotros hubiésemos estado trabajando fielmente por muchos años. Es lo que leímos ahí, ¿cierto? Así que recordemos esta experiencia. Lo que motivaba el corazón de Pablo era el amor por Cristo. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Hechos de los Apóstoles, página 371, nos explica así. Frecuentemente, cuando el siervo de Dios es retirado del servicio activo por una misteriosa providencia que nuestra escasa visión lamentaría, lo es por designio de Dios para cumplir una obra que de otra manera nunca se hubiese realizado. Muchas veces vemos los siervos de Dios que están allí. Sentimos consuelo que estén allí. Siempre podemos contar con su consejo. Pero muchas veces ellos son retirados de allí. No están más allí. Y muchas veces sentimos esa pérdida. Pero en la providencia de Dios son quitados los siervos de Dios para que se realice una obra que de otra manera no se haría mientras estuvieran presentes allí. ¿Nos damos cuenta? Por eso que el apóstol Pablo fue retirado y la iglesia tuvo que hacer una parte que no estaba haciendo hasta ese entonces.
Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. No piense el seguidor de Cristo que cuando ya no puede trabajar abierta y activamente para Dios y su verdad, no tiene algún servicio que prestar, no tiene galardón que conseguir. Los verdaderos testigos de Cristo nunca son puestos a un lado. En salud o enfermedad, en vida o muerte, Dios los utiliza todavía. No debemos de pensar, si yo no hago esto ya no funciona más, ya no estoy más activo. No funciona de esta manera. Nosotros debemos estar claros que Dios te puede ocupar en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Solamente debemos permitir que Dios nos ocupe en su obra, en lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que Él quiere hacer para los demás. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos pueda ayudar en todo. Y ahora que hemos estudiado su lección, queremos pedir que podamos practicar las cosas que hemos venido aprendiendo. Quede con nosotros aquí, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.